Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Un día como hoy, pero en el año 1967, 9 de octubre, fue asesinado en Bolivia uno de los hombres más grandes que ha dado el continente y la humanidad, Ernesto Guevara, el Che. Justo hace 50 años que fue asesinado. Y con el mismo estilo que asesinaron a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, asimismo asesinaron aquí a Francisco Alberto Camaño de Ño 6 años después. El mismo patrón, el mismo modelo practicado por la CIA. Este espacio Voz para el Cambio tiene que recordarlo con el debido respeto, que una figura, que un hombre que vivió para luchar a favor de los oprimidos y de la unidad de nuestro pueblo en el continente, merece ser recordado con todo el respeto. Anoche participamos en una velada poética dedicada al Che. El viernes participamos otra vez en una velada también dedicada al Che. Hoy habrá un acto de homenaje al Che y mañana habrá también otro acto aquí dedicado al Che. Yo escribí en el año 2008 algo a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, y lo leí el viernes en esa velada poética. Anoche no lo quise leer, había muchos poetas anoche en ese encuentro. Quise dejar que otra gente hablara, pero no lo voy a compartir tampoco, simplemente quería comentar estas cosas. Esto aparece en nuestro libro Espuma de Soledades, este poema dedicado al Che, en el que tratamos de hacer un símil con Jesús, y lo titulamos Vidas Paralelas. Él fue el ejemplo y el hijo, mas tú fuiste hijo, padre y ejemplo. Él vino para la salvación y el mito. Tú eres un mito y encarnas liberación. El verbo en él se hizo carne, la verdad y el camino. En ti el fusil se hizo verbo y verdad, y eres camino, con rostro de tristeza y corazón de alegría. Igual que tú, es un dolor compartido por los pobres. 2000 años después, y se encarnó de nuevo, y la carne eres tú. En aquel tiempo el verbo se hizo carne, hoy eres el verbo. Y en sandalias nos liberó a todos, y en un grito libertario has tomado tu bandera. De ti, Jesús, viene Él, y tú desde la palabra nos llama. Tú que estás en el infinito y eres omnipresente, Él, San Ernesto de la Higuera, nos convoca desde todas partes a seguir tu camino de liberación. Vidas de agonía en la alegría de servir. El tiempo es el mismo 2000 años después. El hombre y el mito también. Todo es el ejemplo, el martirio. Jesús, el Che, Jesús. El mito, la palabra y el amor. Dos vidas, un propósito. Dos caras, un solo rostro. Dos hombres acariciados por la historia, la misma historia. Dos vidas en una sola, el martirio. El Che, Jesús, Jesús, el Che. Fue una manera de nosotros rendir tributo, rendir memoria a los dos, al Che, a Jesús, al Che. Dije que no lo iba a compartir, pero no sé, se me ocurrió leerlo. Lo tenía abierto y ahí se fue. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, como anunciábamos antes de irnos a la pausa, tenemos de invitado a un joven borinqueño, borincano, o para muchos simplemente puertorriqueño. Los que aman a su patria, Puerto Rico, prefieren hablar de Borinquen, ese nombre muy autóctono. Y tenemos con nosotros a Tito Román Rivera, cineasta, pero más que cineasta, un hombre de su patria, un hombre del Caribe, un hombre del continente, un hombre de amor a la humanidad a pesar de su juventud. Él llegó para acá y pensó como que íbamos a hablar de cine y esas cosas, pero vamos a hablar de patria, vamos a hablar de humanidad. Tito, nos alegra que esté con nosotros. Muchas gracias, Alfonso, por la oportunidad, y saludos al pueblo de República Dominicana, a nuestros queridos hermanos antillanos, el pueblo de Gregorio Luperón, el pueblo de las hermanas Mirabal, el pueblo de Francisco Camaño. Mucha admiración, mucho respeto por este pueblo que ha sido históricamente solidario con la lucha
por la independencia de Puerto Rico, y como tú sabes y todos los dominicanos saben, aquí descansan los restos de nuestro Eugenio María de Hostos, y pues para mí es un placer estar contigo en este programa discutiendo parte de las cosas que están sucediendo en Puerto Rico en este momento. Y pues un saludo para todas las personas que nos están viendo aquí en la República Dominicana y a través del internet. Gracias, Tito. Empezaste con Luperón, pero antes que Luperón, para la República Dominicana, para los dominicanos, para este espacio está Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria. La obra de Luperón, la restauración de la República, es restaurar el ideal febrerista que encarnó Juan Pablo Duarte. Y entonces tengo por acá un libro, que es un libro nuestro que recoge el pensamiento antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Lo traje para entregártelo, para que comparta las ideas de Juan Pablo Duarte o la conozca, porque empezaste con Gregorio Luperón, nuestro gran antillanista, que fue muy amigo de Betance y de Hostos, sobre todo de Hostos. Hostos fue maestro para Luperón, y si Luperón avanzó en ese ideal liberal y antiimperialista, se debe a su contacto con Hostos y por supuesto con Betance. Entonces Duarte, otra mirada, es un trabajo nuestro muy sencillo, en un lenguaje sencillo, porque fue un trabajo concebido para los jóvenes, para que la juventud nuestra conozca a Juan Pablo Duarte. Y como somos hermanos caribeños y que luchamos por la misma causa, quiero que tenga acceso al pensamiento de Juan Pablo Duarte, visto con la crudeza de su propio pensamiento. Y voy a dejar en tus manos este poemario nuestro, Espuma de Soledades. Hay unos cantos a los 5 cubanos que estaban presos en Estados Unidos, pero también hay un canto nuestro a Puerto Rico, a Vieques. En su momento, cuando Puerto Rico estaba luchando por la salida de la Marina de Vieques, a mí me tocó presidir aquí en el país el Comité Dominicano, que estaba también luchando con los hermanos borinqueños por la salida de la Marina de Vieques, de la Marina de Estados Unidos de Vieques, de la Isla Nena, como ustedes le llamaban, y como también nosotros lo asumimos. Este poema dedicado a Vieques se llama Desafío Imperial. Lo vas a encontrar en la página 19. No lo voy a leer, lo voy a cerrar, porque si me quedo con él en la mano también lo voy a compartir con los amigos que nos están siguiendo. Quiero saludar a todos los amigos, los hermanos de Puerto Rico, a Fernando Quiles, a Milagros Rivera, a Diana Soto, a Carlos Rivera, a Carlos Vega, a Candy Valderrama, a su esposo Eladio, que han estado aquí siempre con nosotros, a María Ramos, a Tuto, a Tuto Villanueva, que ha estado también aquí en nuestro espacio. Tú te sorprendías porque encontraste aquí a Oscar López y a Ana Vilén. Este espacio es la voz de solidaridad con Puerto Rico en República Dominicana, y en su momento teníamos a don Oscar López a nuestra espalda permanentemente. Es decir, que si teníamos 1 hora diaria de exposición en este programa, 1 hora estaba don Oscar con nosotros. Así que te dejo lo de Duarte, me extendí en el comentario porque no lo mencionaste, y como que me dolió en el alma que no mencionara a Duarte. No, pero por lo menos en el documental El Antillano, que cuando tengamos la oportunidad de hablar de ese proyecto, se menciona la figura de Juan Pablo Duarte, y forma parte de esos próceres que tenemos que recordar todos como parte de la historia de este Caribe que lleva muchos cientos de años resistiendo, porque pues para los imperialistas siempre hemos sido una pieza atractiva, una pieza víctima de dominación, y pues esa lucha continúa, y por eso es importante rescatar ese legado y mantenerlo vivo. Así que te agradezco el regalo y te prometo que esta semana misma lo voy a leer. Sí, se lee rápido, es un trabajo breve en letra 14, se puede leer rápidamente en 2 horas y media, volviendo atrás en algunos párrafos que le llaman a uno más la atención. Veía ayer tu documental El Antillano, y lo vi ayer porque entramos en contacto, aunque está resumen ahí en las redes sociales, y es interesante porque las explicaciones que daba y las respuestas que daba cuando presentabas el documental allí en San Juan, en Puerto Rico, entraba en algunas consideraciones sobre Betance, algunos elementos que yo desconocía, y la verdad que me quedé wow, y esto ocurrió así porque somos vecinos, estamos a media hora en avión y a 6-7 horas en un barco, pero a 2 o 3 horas en una yola, y somos hermanos caribeños, y sin embargo desconocemos tanto los unos de los otros. Aquí, por ejemplo, tuvimos a Hostos, tuvimos a Betance, pero tenemos la referencia de que estuvieron por aquí. Pero hasta dónde el pueblo dominicano conoce a Hostos o conoce a Betance. Incluso nosotros entregamos a nuestro Máximo Gómez a Cuba, y en Cuba se conoce a profundidad
el pensamiento y la obra práctica libertaria de Gómez, y en la República Dominicana Máximo Gómez no se conoce tanto. Y en Puerto Rico no se conoce mucho lo que hizo Betance por aquí, que fue mucho también, o lo que hizo Hosto aquí. Saben lo borinqueño que Hosto tuvo por aquí, que aquí están sus cenizas, y que Hosto dijo que mientras Puerto Rico o su patria no fuera libre, que sus cenizas descansaran aquí. Nosotros queremos que Puerto Rico sea libre, pero por Dios, que nos dejen la ceniza de Hosto aquí. Pero hay que cumplir el deseo del maestro, y habrá que retornar la ceniza de Hosto a Puerto Rico, ahí al cementerio que está en el Viejo San Juan. Sí. Ahí yo fui allí a ver la tumba del maestro de Pedro Albizu, fui a visitar la tumba de Lolita, y cuando fui allí, naturalmente como caribeño, como patriota caribeño, mira, se me enganojan los pelos, decimos aquí. El cementerio de la Parque. Sí, el cementerio que está ahí en el Viejo San Juan. Formidable visitar. Todo patriota caribeño, latinoamericano que visite Puerto Rico debe ir al cementerio que está ahí en el Viejo San Juan. Como el que visite a Cuba debe ir al cementerio de Colón en La Habana, o al cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Hablemos, ¿cómo anda Puerto Rico hoy con el tema, no solo colonial, sino también el tema de la crisis hoy? Estaba todo el tema de la Junta de Control Fiscal, los 74 mil millones de deuda, luego lo de María. Entonces el cuadro en Puerto Rico se ha hecho sumamente mucho más complejo, mucho más difícil. Eso es correcto. De hecho, en parte de mi visita acá es una visita de emergencia, porque pues la situación en Puerto Rico ahora mismo está tan grave que ya lleva más de 20 días sin energía eléctrica. Algunos sectores todavía no tienen el servicio de agua potable, y bueno, se ha paralizado todo, la economía se ha paralizado, el quehacer para muchos trabajadores, y en mi caso, que es el quehacer artístico, el quehacer cultural, pues de alguna manera se ha visto afectado, y pues por eso tomé la decisión de venir acá a buscar algunos suministros de esperanza, de buena energía, y hacer algunos contactos con los hermanos de acá que están involucrados en lo que es mi trabajo, que es en la industria cinematográfica. Y bueno, pues tengo muchos amigos acá que estudiaron conmigo en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y son los que me están abriendo las puertas para hacer algunos trabajos por acá en algunas semanas, en lo que retorno a Puerto Rico para continuar con los trabajos de restablecer. Para que la gente tenga una idea, o sea, hace más de 100 años no se vivía un huracán categoría 5 en Puerto Rico, un huracán con tanta fuerza como el huracán María, y pues la isla quedó completamente devastada. Tanto el viento y el agua hicieron mucho daño, inundaciones, y todo el tendido eléctrico a nivel nacional se fue al piso, un tendido eléctrico que ya estaba bastante lacerado, producto, ¿verdad?, del plan de privatización que han tenido los gobiernos liberales de ambos partidos, los partidos de gobierno, que se conoce como el Partido Popular Democrático, que son los fieles colonialistas, los que promueven el Estado Libre Asociado, que evidentemente es una condición colonial, y los que promueven la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, el Partido Nuevo Progresista. Ambos partidos han sido responsables de la crisis energética que está viviendo el pueblo de Puerto Rico hoy, porque durante muchos años los trabajadores de la autoridad, los trabajadores organizados en la UTIER, que es uno de los sindicatos más famosos de Puerto Rico, han estado denunciando ese plan, ¿verdad?, de alguna manera deteriorar el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, para entonces posteriormente justificar la privatización. Y pues ahora se hace más evidente con el paso del huracán María ese deterioro, y pues definitivamente sabemos, y todos los sectores que apoyan la gestión y el discurso de la UTIER andan denunciando que estos sectores van a aprovechar de alguna manera esta situación de crisis para acelerar el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por otro lado, pues sectores como Casa Pueblo, que son sectores ambientalistas, llevan años también promoviendo un cambio en lo que es la filosofía y la estructura, el andamiaje del servicio de energía eléctrica, proponiendo que nos transformemos como país, ¿verdad?, caribeño, hacia las fuentes de energía no renovables, las fuentes de energía renovable, para que Puerto Rico pues tenga un servicio de energía eléctrica que sea sólido y que sea viable en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo ahora. Por otra parte, el desempeño de
de las autoridades federales, que en el caso nuestro, como somos una colonia de los Estados Unidos, las autoridades federales del gobierno de los Estados Unidos tienen inherencia en lo que es toda la reparación del pueblo de Puerto Rico. Como se le conoce a esa agencia, FEMA, ha estado fallando de manera muy grave, de manera muy lamentable, porque tenemos miles y miles de puertorriqueños pasando necesidades en nuestros campos porque no han recibido la ayuda que se merecen, y no solo la ayuda que se merece, sino la ayuda a la que tenemos derecho, porque los puertorriqueños y las puertorriqueñas, dentro de los impuestos que pagamos, se pagan impuestos que de alguna manera mantienen de pie lo que es esa entidad federal, que es FEMA, y pues no es una dádiva del imperio hacia el pueblo de Puerto Rico, es algo que nos toca porque se pagan esas contribuciones, sin hablar de la cantidad de millones de dólares que salen de Puerto Rico en ganancia para las empresas norteamericanas, más de 35 mil millones de dólares en ganancias que se llevan todas esas compañías. Entonces la condición colonial a la que hemos sido sometidos durante más de 100 años ha sido una condición de explotación económica. Entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene un deber con Puerto Rico, no solamente con el tema de la deuda, que ya era un tema, ¿verdad?, que estaba en discusión y que es un tema que debemos, ¿verdad?, de alguna manera de levantar el discurso de que es una deuda odiosa y que es una deuda impagable, es una deuda ilegal. Entonces ahora con el asunto del huracán María, en el cual el pueblo de Puerto Rico ya se escatiman en más de 90 billones las pérdidas, 90 mil millones, 90 billones las pérdidas del huracán María, definitivamente que el escenario económico y político cambia. Ya la Junta no debe existir, la deuda se debe declarar odiosa, impagable. Al menos algunos sectores políticos del país han comenzado a hablar de la posibilidad de una moratoria de no pago de la deuda por 10 años. Eso como primer paso debe ser una medida que se tome, pero la realidad del caso, si profundizamos en lo que es el problema de político y económico de Puerto Rico, pues la deuda debe ser declarada una odiosa, debe ser una declarada impagable, y pues debemos movernos a eso, a que se borre esa deuda para que Puerto Rico se pueda levantar. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene un deber de alguna manera hacer una aportación significativa anual de miles de millones de dólares para la recomposición de Puerto Rico, dado el sometimiento y a la desventaja, ¿verdad?, de la condición colonial a la que hemos sometido por más de 100 años, lo que llamarían nuestros hermanos antillanos en Jamaica, lo que son los costos de reparación. Los costos de reparación por los daños que provoca el colonialismo hacia un país, los daños de subdesarrollo que provoca el colonialismo a un país. Así que por ahí, hablando, ¿verdad?, en términos generales, esos son los puntos principales de los que debemos estar hablando en este momento, sin mencionar la visita de Trump, que fue una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Tito, Puerto Rico hoy está, digamos que en el piso, en términos económicos, en términos de la infraestructura, en una situación nunca antes vista. La crisis es grave, aguda, más grave de lo que no podía ser. Sin embargo, siempre se ha dicho que de las grandes crisis pueden surgir las grandes posibilidades, los grandes retos o los grandes saltos históricos. Por eso, quizás, y sería doloroso tener que decir esto, admitirlo, quién sabe si de esta circunstancia tan amarga para nuestros hermanos borinqueños o puertorriqueños surge un momento de cambio radical, y que la mentalidad de una buena parte de la población de Puerto Rico, que ha estado de alguna manera o indiferente al tema de la lucha por la independencia, cambia, y entonces se dan cuenta de una vez y por todas que el pueblo de Puerto Rico necesita ser libre e independiente, y que tiene que zafarse de las garras imperiales, porque a los imperialistas solo le interesa el dinero, no le interesa la suerte de una población o de un territorio. Mientras le puedan sacar beneficios, mientras lo puedan explotar, ahí están. Y entonces esto pudiera marcar un antes y un después en la toma de conciencia del pueblo de Puerto Rico en función de la necesidad de la independencia para hacer camino propio. Definitivamente, yo creo que el escenario es ideal para impulsar cambios en Puerto Rico.
todo va a depender también del discurso que algún sector importante de la clase política puertorriqueña asuma. Que hay un momento histórico donde todos los sectores políticos de Puerto Rico están emplazados. Es el momento de decidir si vamos a defender el bienestar y la calidad de vida de los puertorriqueños, o si vamos a seguir siendo perros falderos del imperio de los Estados Unidos, y vamos a seguir siendo serviles. Y la izquierda tiene que tomar un movimiento, ¿verdad? Una acción protagónica en toda esta situación, y se debe hacer un análisis de todo lo que está pasando. En los pocos días que llevamos, ¿verdad?, luego del paso del huracán María, han sucedido cosas muy interesantes. Por ejemplo, antes de que el presidente Donald Trump llegara a Puerto Rico, hizo unas expresiones a través de las redes sociales en las que planteaba que era lamentable lo que había sucedido con Puerto Rico, pero que tenían que pagar la deuda, que tenían un problema, que tenían que pagar una deuda. Esas declaraciones fueron rechazadas por algunos sectores políticos de Puerto Rico, y fueron muy criticadas a nivel mediático, porque se sintió, ¿verdad?, un poco de arrogancia y de la insensibilidad de Trump, de que en un momento tan drástico como el que está viviendo el pueblo de Puerto Rico ante esta crisis, donde hay personas que murieron, donde hay personas que perdieron sus casas, que perdieron todas sus pertenencias, que están pasando hambre, que no habían tomado un vaso de agua en varios días, un presidente de los Estados Unidos hiciera este tipo de declaración de hablar de una deuda que como dije anteriormente, debe ser considerada una deuda odiosa. Pero poco tiempo después de eso, se estableció una paralización a lo que son las leyes de cabotaje. Pues para el pueblo dominicano, conozco un poco de lo que consiste estas leyes de cabotaje. A principios del establecimiento de lo que fue la dictadura colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico, se estableció la ley Jones, y una de las ramas de la ley Jones establece que los puertos de Puerto Rico, ¿verdad?, todo lo que es la marina mercante, los que transportan las distintas cargamentos y alimentos hacia Puerto Rico, tenían que utilizar la marina mercante de los Estados Unidos obligatoriamente. O sea que es un cierto bloqueo que Estados Unidos le impone a Puerto Rico al obligarlo a utilizar exclusivamente la marina mercante de los Estados Unidos, y no permitirle al pueblo de Puerto Rico recibir barcos de otras partes del mundo, negociar directamente con barcos de otras partes del mundo que posiblemente pues le costaba más barato. Entonces eso, de alguna manera, las leyes de cabotaje son un impedimento, son una camisa de fuerza que encarece el costo de vida de los puertorriqueños. Esas leyes de cabotaje, por el presidente Donald Trump, en este momento acaban de ser suspendidas de manera indefinida, en lo que se recompone la situación de crisis del pueblo de Puerto Rico. Entonces es interesante cómo ese primer paso de reconocer que las leyes de cabotaje son unas leyes injustas y que son una camisa de fuerza para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ahí hay un reconocimiento de que esas leyes son injustas, y eso debe de alguna manera abrirle los ojos al pueblo de Puerto Rico en reconocer que, mira, aquí mismo en la estructura colonial actual existen unas leyes de cabotaje que están siendo detenidas de alguna manera para que nosotros podamos progresar económicamente. Entonces eso es una señal de lo que es la independencia. Posterior a eso, Donald Trump, cuando llega a Puerto Rico, en su retiro, hace unas declaraciones en las cuales de forma abrupta y sin pensarlo plantea, al ver la situación de Puerto Rico, plantea que la deuda debe ser eliminada. O sea, un comentario completamente diferente a lo que había dicho antes de llegar a Puerto Rico. Luego de que ve la situación, plantea que la deuda de Puerto Rico debe ser borrada, debe ser eliminada, y eso provocó que el día después, desde la Casa Blanca, los subalternos de Donald Trump plantearan que eso no fue lo que quiso el presidente decir, que la deuda se tenía que pagar. O sea, se retractaron, pero como dirían por ahí, ya la pasta se regó, ya la pasta salió del tubo, y pues ya Donald Trump hizo unas expresiones que deben ser consideradas por todo el pueblo de Puerto Rico, por todos los sectores políticos, y se debe levantar ese discurso de que la deuda es impagable y que estamos en una situación de crisis donde nos tenemos que levantar, y que el camino es no pagar la deuda y es recomponer a Puerto Rico, plantear un nuevo plan de desarrollo económico. Vamos a hacer una breve pausa
y vamos a retornar enseguida con este mismo tema, porque es interesante. Y mañana usted estará de nuevo con nosotros. Vamos a la pausa, señor director.